para amarrar y demás, no. Hay que tener mucha habilidad. Y hay doctores, yo conozco uno, se llama doctor Marcelo Arauz, ha hecho en Brasil cirugía pediátrica muy buena, muy buena. Hicieron una apuesta a ver si él podía operar apéndice solito en 15 minutos, no, 30 minutos le dio, 30 minutos. Agarró y me dijo, ya. Entonces yo le dije, doctor, ¿quiere que le pase las pizzas? No, tú no hagas nada, tú nomás mira el reloj. Yo me quedé mirando el reloj, él solo agarrado, solito, ha separado. Él mientras separaba con una mano la incisión, con una sola mano hacia el nudo, con una sola mano, pero rápido, no es así como que, y por aquí el nudo, no, agarrar así, agarrar la pinza, ha hecho en 15 y algo minutos la cirugía de la. Yo me quedé impresionado. Le he hecho un chabotórico. Dijo, no, es que allá, él ha hecho en el hospital de clínicas, no conozco, debe ser cuál, me imagino. Me dijo, allá te pagan, cuando tú haces tu especialidad, de acuerdo a la cantidad de cirugías que hagas. Si eres un lento, vas a hacer 1 o 2 cirugías en todo el día. Vas a hacer 2 cirugías, ¿no? Si eres muy bueno, harás 15, 20 cirugías, más dinero. Lo mismo los anestesiólogos. Mientras más cirugías hagan, más dinero. Pero si tú eres un lento, ningún anestesiólogo va a querer darte anestesia. No, tú eres lento, no, estoy ocupado. Nunca llegas a operar. Entonces, ahí te enseñan a hacer las cirugías y demás, pero a la vez, velocidad. Tienes que ser muy efectivo. Yo también quedé brutos, ¿no? En la forma que hacía. Entonces, hay que tener habilidad. Tengo compañeros que son cirujanos, pero les dicen mano de piedra, les dicen. Así le dicen, mano de piedra, porque es torpe. Sí, salió cirujano, pero para operar es bien torpe. Hace caer el bisturí. Un desastre. Nadie quiere hacerse operar con él. Él es cirujano, sí, pero no. Hay otros que son así testarudos, me dicen, que a mí me gusta, yo quiero. Ya, vas a salir. Pero una cosa es que seas bueno y otras cosas es que salgas. Es como mucho, por ejemplo, ella, que yo quiero ser doctora, pero no es buena para las ciencias. De salir va a salir, como sea, 10, 15, 20 años, va a salir, pero será bueno. Es como yo, a ver, vete a ingeniería, ni sé todavía la tabla del 8. A ver, pero 8 por 7, no sé, no me acuerdo. Saco calculadora y calculo. Ni siquiera sé dividir con 2 cifras. A ver, dígame 100 entre 32. ¿Qué va a estar perdiendo el tiempo haciendo esa desgracia? Saco calculador. O dígame, ¿qué médico de niños calcula los medicamentos en su cabeza? Y habrá, ¿no? Habrá de cada 50, habrá 1 o 2 que calculen, ¿no? Pero ¿y el resto cómo hace? Apenas entiendo lo que es raíz cuadrada. Entonces imagínense, a ver, yo voy a decir ingeniería. De salir voy a salir en 30 años, pero seré bueno, imposible. Y eso les digo por experiencia. Nunca a mí me ha gustado la medicina, nunca. Odiaba. Mi papá es médico, yo lo veía, y por ir en contra de mi padre me decía, ¿vas a estudiar medicina? No quiero. ¿Vas a estudiar medicina? No quiero. Cualquier otra cosa, no quiero. No me gustaba. Hasta que al final, cuando ya salí del colegio, dije, ¿qué hago? Números, no, soy un animal, ¿qué puedo hacer? Derecho, para ser un desgraciado maleante, policía militar, no, ¿qué hago? Ni modo, se tenía que ir, pues ya me decía, adentro. Sí, se me hacía muy fácil. Estudiaba, leía y me entraba fácilmente. Y no me gustaba hasta que llegué a 5º año. No me gustaba. Primero, segundo, tercero, nada. Estudiaba por estudiar. Porque me parecía mucha memoria, sin ver algo. ¿No ven? Como ahorita ustedes estudian, muchos dicen, ¿para qué histología? ¿Para qué biología? O peor aún, dicen, ¿para qué anatomía? Hay un docente, ya me han contado 1 o 2, creo que les han comentado que no debería haber anatomía en la facultad.
Pero bueno, llegué a quinto año, recién me llamó la atención. Cuando me dieron mi primer paciente que era de garganta, me dijeron, revisale. Le reviso y me decía, me duele mi garganta, tengo fiebre, tengo coriza, diarrea, tengo debilidad generalizada, como y me duele mi garganta. A ver, le revisó, como en el libro está rojo su garganta. A ver, le daré amoxicilina, a ver qué dice en el libro, amoxicilina. Le doy, viene y dice, doctor, muchas gracias, estoy curado. Entonces todo lo que había aprendido realmente es verdad, no es mentira. A mí no me gustan esas cosas así de memoria. A mí me gustan las cosas como son, verídicas, ¿no? Viendo, la cosa es viendo, ¿no? Ahí recién me interesé. Pero hay que estudiar más para poder curar. A ver, y ahí empecé a recordar todo lo que había estudiado de memoria, a estudiar y a entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Y se me hizo fácil. Entonces, los que son cirujanos, el Jackson y demás, tienen, me imagino, deben tener mucha habilidad en las manos y habilidad de memoria para grabar todo eso. Tienen que saber de memoria, sí, el camino por donde va a entrar. El camino tiene que estar en su cabeza, donde tienen que entrar, subir, bajar, etc. ¿No? Bueno, pasamos. Tienes que...